cosas me fueron inspirando de alguna manera este tema. Pero antes que llegaran los hijos a mi vida, tuve la bendita oportunidad en esta existencia de reencontrarme con mi esposo. Y digo reencontrarme porque seguro estuvimos juntos en otras existencias y Dios quiera que podamos tener otras también juntos. Aunque Él no cree mucho en estas cosas. Pero vieron que las cosas existen más allá que las creamos o no. Y más en esta doctrina espírita que no se basa en la creencia sino en saber. Yo no le digo a mi esposo, yo creo que estuvimos juntos. Yo sé que estuvimos juntos en otra existencia. Lo que no sé es si Dios nos conceda la bendita oportunidad de seguir estando juntos. Y si no, tengo toda una eternidad para esperarlo. Si en algún momento evolutivamente andamos separados, podríamos decir, vamos a ver, Dios dirá. Lo que sí es cierto es que cuando lo reencontré a Él, lo identifiqué por su sonrisa. Al principio su mirada me dio un poco de extrañeza, pero cuando sonrió, dije, ahí está. Entonces en la familia como que suele hacer bastantes chistes y bromas como para que se ría seguido, así me enamora y sigue causando ese mismo efecto. Esa es mi tarea, como un poquito de payaso, que tanto no me cuesta. Y bueno, en su momento, después de planificar cierto tiempo, él me dice, la verdad que cuando yo te vi por primera vez, era como la chica del secundario que siempre quise tener, pero que no me daba bolilla. Y yo dije, mirá que yo no soy la chica del secundario, porque yo me estaba a punto de recibir, transitando a la facultad, que 8 años me costó, y este que me dice del secundario, no, pero la del secundario que creció, menos mal que pudo remontar eso, si no me orgullo que no ha cambiado mucho. Claro, ahora no aparento mi edad, en aquel momento, 17 años atrás, menos. Entonces, bueno, era la de la universidad. Y ya en aquel momento éramos profes y él estaba un poquito más arriba, digamos, en algunas cuestiones. Bueno, llegaron los chicos y la nena es la versión femenina del padre. Y el nene es la muestra gratis del padre. Así que para él ser padre no es cuestión de fe, es una cuestión de evidencia. Las 24 horas del día no hay dudas de esto. Entonces, claro, imagínense yo en algún momento, cuando nuestro Valentino era pequeñito, ahora tiene 10, está grandote. En aquel momento tenía 5 años y se me ocurrió, digamos, por un idilio de amor materno, hacer una pregunta, pero yo sabía que él me iba a mandar a freír churros, pero no sabía cómo. Entonces me ganó la curiosidad. Entonces digo, vas tú, cuando vos seas grande, ¿te vas a casar con mamá? Y me mira, cuando yo sea grande, vos vas a ser una vieja. Ay, bueno, no había pensado en ese detalle. No había pensado en otros detalles, pero no en eso. Bueno, la cosa es que me fui de cena porque me mataba de risa, pero aproveché de hacerle la pregunta cuando mi esposo no estaba, obviamente, con las dudas. Bueno, y el chiquitín fue creciendo y la realidad es esa, que él se está haciendo grande, gracias a Dios. Para mí es un chiquitín de 10 años, caballero en miniatura, y yo me estoy volviendo vieja porque las canas llegaron, las arrugas se notan, así que la profecía se está cumpliendo. La realidad es que uno intenta estar en la mejor posición como madre, como padre, pero como dice Sara, ¿no? Estos locos bajitos que nos ocasionan tantas cosas y se hace camino a la edad también. Es así, uno va aprendiendo y ejercitando en el andar y haciendo ajustes con respecto a nuestros hijos. Y Amalia Domingo Solar, que me encanta tanto seguir, y más en esta casa, que se llama Te Perdono, gracias a una obra de ella. Amalia Domingo Solar, en su libro Cuentos Espiritistas, hay un relato que ella le puso el título La voz de un ángel. Y me hizo pensar muchísimo, para ser sincera. A partir de esa lectura encontré el título de la charla de hoy. Y nos va a dejar pensando algunas cosas. A mí me hizo pensar unas cuantas. Y cuenta la historia de una joven pareja, unida en matrimonio, Elisa y Antonio. Elisa y Antonio ansiaban por tener un hijo. Al tiempo, Elisa comprendió que un ser se agitaba en sus entrañas y su dicha fue inmensa. Más aún, con la delirante alegría de su esposo, Antonio.
Efectivamente, la alegría de Antonio era inmensa y compraba juguetes y chucherías para recibir con regalos a su primogénito que tanto ansiaba. Al tiempo, Elisa dio a luz a un niño y que muchas veces los padres, con sus caricias, formaban una cuna con sus brazos, cubriéndolo de besos. El pequeño Adolfo respondía a tan demostraciones afectivas y a los 10 meses de vida, Adolfo ya andaba solo y salía a recibir a su padre cuando éste regresaba de la oficina. Pero en algunas charlas que tuve con Adolfo, entablamos una conversación donde me decía: Amalia, parece mentira, cuando el niño duerme me da la sensación que mi hogar está completamente vacío. Mucho quiero a mi esposa, pues ella me comprende y endulza con su cariño y discreción las amarguras de mi vida. Pero mi hijo es mi sol, mi todo. Parece mentira que un ser tan pequeñito llene tanto. Usted, Amalia, no sabe lo que se quieren a los hijos. Yo lo escuchaba con gran placer, porque cuando el amor se presenta así, tan puro, tan sincero, conmueve profundamente. Pero la felicidad se asemeja a una nube de humo que se disipa tan pronto se forma, y las sombras del infortunio llegaron para Elisa y Antonio. Antonio perdió el empleo y con él llegaron las decepciones. Antonio es amante del trabajo, trabaja tanto que es capaz de sacrificar su salud por exceso de actividad, pero viendo que todos sus esfuerzos eran en vano, la desesperación se apoderó de su alma. Una mañana, Elisa fue en busca de labor. Antonio se quedó en el hogar con su madre y el pequeño Adolfo. El pequeño Adolfo estaba entretenido sacando unas ropas de un cesto, mientras su padre y su abuela entablaron una desagradable conversación. La madre de Antonio es buena mujer, pero no sabe cuándo es momento de hablar y cuándo de callarse, y acabó por exasperarlo. Antonio, abrumado por la desesperación, la pobreza, la miseria, la pesadumbre, se dirigió al balcón con ánimos de estrellarse contra el pavimento del suelo. Ya he agotado todos mis recursos. He golpeado a todas las puertas y nadie me ha respondido. A todas las puertas no. Aún me falta llamar a las puertas del cielo y a Dios pedir consejo. Señor, ¿qué me dices? ¿Qué debo hacer? Cuando Antonio me comentó este episodio de su vida, sus ojos brillaban vivamente y su voz profundamente conmovida me hicieron sentir lo que nunca antes había sentido. Antonio necesitó un poco de tiempo como para recuperar las energías y continuó su relato en estos términos. Cuando golpeé las puertas del cielo y a Dios pedí consejo, me crucé de brazos y esperé, convencido de que alguien me respondería: no. Usted, Amalia, sabe cuáles son mis ideas y yo no creo en nada milagroso. Llamé a las puertas del cielo porque sí, podríamos decir, por una irresistible defensa de la naturaleza humana que se opone a la pérdida de la vida. En aquel instante sentí como un roce de alas en el suelo. Me volví y vi a mi hijo corriendo hacia mí diciendo: papá, ¿qué haces? Me dirigió una mirada de esas que iluminan todas las sombras del infortunio. Se abrazó a mis rodillas. Lo miré, me bajé, lo estreché de los brazos y comprendí. Dios me había respondido por la boca de mi hijo. Mi hijo me había salvado. Amalia, a partir de aquel día, empecé a pensar que lo que quiero es luchar. Si ayer pensaba en morir, hoy quiero luchar intensamente por mi hijo. A él le debo la vida. Pero hay ocasiones en las que siento pesadumbre, cansancio, agobio, y en esos momentos siento replicar
juramento de vivir y trabajar. Cuando termino de leer esta historia, digo, esto es cuando los hijos enseñan caminos de vida. El pequeño Adolfo necesitaba de un padre. Antonio necesitaba de alguna orientación. Quizás la fe no la tenía sólidamente construida. Eso es lo que pasa en una familia. A veces se supone que los padres deberían estar en una posición de brindar sentido a la vida, de sostener, de marcar claras directrices, y no siempre están en esa altura. Dios lo sabe y permite que en la familia a veces los hijos nos enseñen caminos de vida. Me quedé pensando en un momento entre María y Jesús, como leía al inicio Jorge en la oración. Vamos a dar unas vueltas en relación a eso. Lo cierto es que nos aporta también algunas ideas, y volveremos a algunos aspectos de Adolfo y de Antonio. Juana de Ángeles, a través de la mediunidad de Ubaldo Pereira Franco. ¿Ahí va bien? Ahí. Un pequeño ajuste para que escuchen mejor. En el capítulo 4, los hijos mencionan lo siguiente acerca de este devenir entre padres e hijos, tíos, abuelos y el resto de la familia. Los hijos posibilitan desafíos y crecimiento mutuo. Es lo que veíamos recién entre Adolfo, el pequeñito, grande de espíritu, y las situaciones que tenía que atravesar en él. En realidad pasa eso. En la familia estamos constantemente haciendo ajustes, padres e hijos con respecto a los padres. Otra idea que me pareció interesante de Juana de Ángeles es que son una concesión divina. Me encantaría que mi hijo sea mío, pero no, es de la vida. Entonces en un momento comprendí y dije, está bien, Valentín, vas a tener 5 hijos, ¿no? Mamá, ¿no te parece mucho? Bueno, entre vos y tu hermana, al menos, pónganse de acuerdo, uno 2, el otro 3. Dice, bueno, ya a veces se da. Yo a veces cuando le hago preguntas a Valentín, no sé quién me responde, por eso que muchas veces no le pregunto tanto, porque me da un poco de miedo sin respuestas. Pero cuando voy juntando coraje, le sigo haciendo preguntas y él me sorprende. Entonces son una concesión divina. Lo cierto es que es evidente el aporte genético que mis hijos tienen del padre, pues son igualitos a él. La carne viene de la carne, pero el espíritu no viene del espíritu. Por eso es que nos puede pasar que en algunas cuestiones nuestros hijos nos superen gratamente, en otras, si nuestro rol es ser madre o padre, porque algo también tenemos que aportar, además de aprender otras cuestiones. Otra frase que me gustó muchísimo de Juana de Ángeles es: la convivencia entre hijos y padres es un recurso psicoterapéutico, y vaya, si no lo es, valioso para trabajar el inconsciente de ambos, de los padres, de los hijos. Ahí hay marcas, por eso tenemos más afinidad con unos que con otros, o la afinidad es distinta, a fin de superar reminiscencias negativas. Quizás estoy hipotetizando, pido 1000 perdón para Antonio y Adolfo. Quizás supongamos, me sirve de ejemplo, por eso traigo los relatos, porque sobre ellos pensamos un poquito. Quizás hipotetizo que en otra existencia Adolfo haya sido el padre de Antonio, pero quizás Antonio estaba en rebeldía y no pudo escuchar a su padre. Pero si Adolfo toma el cuerpecito de un hijo, quizás Antonio sí lo puede escuchar. A veces pasa eso, que tenemos cierta rebeldía con situaciones o referentes, podríamos decir, de poder, de referencia, como son los padres, y los hijos nos enseñan. A mí me pasa muchísimo. Por ejemplo, sucintamente en mi casa, ni mi mamá ni mi papá decían malas palabras, y yo me salen, y yo seguro que eso es muy mío, porque no tengo a quién echarle la culpa, porque de mis padres no es, de mi entorno, de mis hermanos, tampoco es muy mío. Entonces, mi hija me va marcando, no me deja pasar ni media, y por esto no sí, se me escapa una y me dice, mamá, se te escapó, te juro que se me escapó, me acabo de quemar. Así que, si mi mamá no me sacó derechita, mi hija de 13, pero voy a estar como regia. Las hijas son así, quieren que las mamás estén a la altura que corresponde y los detalles no los toleran mucho. Así que, bien, gracias a Dios tengo a mi
de la real fraternidad. En algún momento, sobre todo cuando nuestros hijos van creciendo, nos sentimos para hablar. Supongo que me va a pasar eso. Ya hoy me pasa, pero más adelante iremos sintiendo a nuestros hijos como compañeros también de vida. Y me quedé pensando lo siguiente, cuando los hijos se enseñan desde el mundo espiritual. Y dije, este tema es súper recontra doloroso y uno lo tiene que pasar así rapidísimo, como para no caer en un mar de angustia. Cuando mi hijo me decía, cuando yo sea grande, será vieja, yo dije, Dios quiera que sí. Porque lo peor que nos puede pasar, no sé si es lo peor, pero yo diría que sería uno de los momentos más duros y tormentosos de la vida, es que yo llega vieja y él no esté conmigo. Suele pasar, Dios quiera que eso no lo tengamos que transitar como familia, pero hay familias que transitan esa situación, donde los hijos están en el plano espiritual y ahí también enseñan caminos de vida. Me acordé de un libro, lo escribe Chico Xavier a través de la mediunidad, de su propia mediunidad, y lo dicta el espíritu Neyo Lucio, el mensaje de un adolescente desde el mundo espiritual. Aquí tenemos a un chiquito Carlos de 14 años que desencarna luego de una enfermedad y tiempo después puede escribir una obra a través, obviamente, de la supervisión de Neyo Lucio, que es quien lo dicta, pero va dictando el sentir y el pensar de Carlos. La doctrina espírita es consolación por excelencia. Y cuando uno se encuentra con una mamá o un papá que tiene su hijo en el plano espiritual, uno casi no puede decir nada. Acompañamos ese sentimiento de dolor, lo respetamos profundamente y solamente tenemos, y que no es poco, la posibilidad de transmitir la doctrina como entendimiento, como consuelo. Seguramente que el dolor no se quita, porque eso no se quita, sería más transitable. Yo calculo que sería más transitable. Y con sumo respeto, porque uno no se puede poner en el lugar del otro, porque ya de pensarlo, ya uno entra en un mar de angustia. Entonces, en este libro, Carlos arranca diciendo, querido Dirceo, que es el hermano, yo solamente te escribo esta carta para decirte que no estoy muerto. Y empieza a contarle su situación de cómo sentía el sufrir de la mamá. Su mamá se llama Linda y quería decirle a la mamá lo mismo y quería encontrarse con la mamá, pero la tristeza de la mamá impedía ese encuentro y los desajustes también de Carlos lo mismo. Entonces Carlos, en el plano espiritual, comienza a entender, a aprender, a ver lo que le estaba pasando, a ver qué cuestiones tenía que ir ajustando, y a los 10 meses del plano espiritual le pregunta, ya puedo hablar con mamá, ¿no? Aún no estás preparado, tus energías aún no están listas. Al año recién pregunta, ¿puedo ser útil para mamá? Y ahí sí. Ya no era que Carlos necesitaba el encuentro de su mamá para él, sino quería ser útil para ella. Entonces, en situación de sueño, Arlinda es llevada a un lugar espiritual, a una institución, mientras ella dormía, el espíritu es tomado por esos hilos que hemos estudiado en algún momento y se produce el encuentro entre Carlos y su mamá. Y Carlos le cuenta a su hermano, ¿sabes, Dirceo? Yo estaba con la tía Eunice. La tía Eunice era la hermana de la mamá, que había desencarnado cuando ellos eran chiquititos. Entonces Arlinda tenía a su hijo desencarnado, a una hermana menor. Y le dice, ¿sabes que mamá solamente me vio a mí? A la tía no la vio. Y la tía estaba ahí radiante. Y un montón de anécdotas le cuenta Carlos a su hermano y a nosotros también. En esto me quedaba pensando en lo siguiente. Cuando hay un llamado de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, es porque nos posibilitan esta existencia. Después, si en la vida podemos entender que tenemos que seguir estando juntos, así será. Y me quedé pensando en lo siguiente. Cuando nosotros estamos en una función de madre o padre y nuestro hijo parte, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue la vida con esa situación? Para
que no se produzca como un derrumbamiento psíquico o afectivo. A veces uno tiene otros hijos y eso es motor, a veces no. Y a veces aunque los tuvieran, es complicado seguir. Y aquí nos da algunas ideas Allan Kardec. En este capítulo, en el 14, estaba Jesús con sus discípulos y yo me preguntaba cómo siguió María cuando su hijo partió al plano espiritual. ¿Cómo lo habrá sentido ella? ¿Cómo habrá seguido? ¿Cómo lo habrá vivido? Además del libro que cité recién, María nos podrá enseñar algo. ¿Podremos pescar alguna idea con respecto a esto? Y encontré en ese apartado que Jesús estaba con sus discípulos y llega a la siguiente situación. Jesús estaba comentando una doctrina de amor, revolucionando el mundo. Pero María, cuenta Allan Kardec, lo buscaba demandando el amor maternal. No lo comprendía aún. Sus hermanos menos. Esto suele pasar. Entre los hermanos no se entienden muy bien. Y en esta parte, capítulo 3, capítulo de San Marcos, dice lo siguiente. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él lo respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parece extraño, como decía acá, que Jesús responda que pareciera que María no era su madre y que sus hermanos no eran sus hermanos. Lo que está marcando es la diferenciación entre lo que es un parentesco corporal y espiritual. Todo aquel que sigue la voluntad de Dios es mi madre, es mi padre, físicamente, ¿no? Es mi hermano, es mi hermana. María ahí lo demandaba como madre. En algún momento lo comprendió. Y sus hermanos lo querían rescatar de las locuras que estaban haciendo, eran las excentricidades de Jesús. En aquel momento no lo pudieron entender. Al margen de que María entendiera o no entendiera en ese momento la doctrina del amor de Jesús, ¿qué hizo para seguir adelante? ¿Cómo hizo? ¿En qué momento pudo entender? Yo realmente tengo 80.000 preguntas y no siempre se responden, pero bueno, quedan ahí. En algún momento se irá anotando cabos y se irá armando alguna línea. No tardé mucho en encontrar una posible respuesta a través de Humberto de Campos. Humberto de Campos, a través de la mediunidad de Chico Xavier, escribe una obra y la llama La Madre María, junto a Chico. Está en el Anuario Espírita 2015, es está aquí. Es una obra del Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Una vez al año compilan ciertos trabajos, hablando algún criterio y lo lanzan. Es de distribución gratuita. Y en el 2015 decidieron homenajear a las almas femeninas. Estaba también un relato de Amelia Baudet, la esposa de Allan Kardec. Y encontré algo sobre María con respecto a estas preguntas. Y vamos a hacer un video. Estoy sumamente agradecida a Humberto Campos, que a través de la mediunidad de Chico Xavier nos brinda esta obra. Ni hablar el agradecimiento mayor a Chico Xavier. Y me quedé en esta idea. Humberto de Campos, como hijo, quiso transmitir algo estando en el mundo espiritual. Pero ¿saben qué pasó? La familia de él, al identificar que su literatura era similar, igual a la que cuando estaba encarnado, empezó a demandarle a Chico Xavier los derechos del autor. Dice: es nuestro Humberto Campos, nosotros tenemos que cobrar los derechos de autor. La Federación Espírita Brasilera tuvo un problema, tuvo que acudir a la justicia porque la familia estaba presionando en este tema. La justicia brasilera termina fallando diciendo que los derechos de autor son cuando la persona está en vida, está encarnada. Ya no lo legisla el plano espiritual.
Seguramente para Humberto Campos debe haber sido sumamente doloroso hacer algo tan importante y que la familia no lo pueda registrar. No sé cómo superó ese dolor. Habrá tenido paciencia y entendimiento. A veces las familias están distraídas con algún integrante de la familia. No lo pudo registrar así. La cosa es que Humberto de Campos decide a partir de esa situación seguir trabajando a través de Chico Xavier, pero esta vez iba a tomar el nombre de Hernán X, tampoco muy distante de él, porque cuando estaba encarnado se dedicaba a escribir obras en los diarios haciendo críticas humoristas de la política y tomaba el nombre de Asesor XX. En los diarios se encontraban sus relatos Asesor XX. Entonces después de Humberto Campos, a través de Chico Xavier, se hace representar con el nombre de Hermano X. Y aquí la tenemos a María junto a Chico Xavier. Vamos a ver si podemos pescar algo entre María y Jesús. ¿Y qué caminos de vida le enseñó Jesús a María y a nosotros también? Y dice algo así, lo podemos ambientar cuando tengas ganas. Junto a la cruz, la agobiada figura de María ocasionó una dolorosa e inolvidable impresión. Con el pensamiento ansioso y torturado, la mirada fija en el madero, la ternura materna volvía al pasado en amargos recuerdos. Allí estaba, en la hora extrema, su bien amado hijo. María se dejaba transportar por una corriente sin fin de recuerdos. Eran las inolvidables circunstancias en las que el nacimiento de Jesús le fuera anunciado, la amistad de Isabel, las profecías de Simeón, reconociendo la asistencia de Dios incontestable en los menores detalles de su vida. En aquel momento supremo, le parecía volver a ver la belleza del establo campestre. Parecía que la naturaleza le permitía volver a oír el glorioso cántico de aquella inolvidable noche. Tras un velo de espesas lágrimas, María repasó una a una las escenas de la infancia de su querido hijo, observando el arrebato interior de las más dulces reminiscencias. ¿Qué había hecho Jesús para merecer penas tan amargas?, se preguntaba. Una voz amiga le hablaba a su espíritu, dialogando acerca de las determinaciones impenetrables y justas de Dios, que necesitaban ser aceptadas para la redención divina de la gente. Su corazón reventaba en irreprimibles lágrimas. Sin embargo, en el santuario de su conciencia repetía la afirmación humilde y sincera: que se haga en la esclava la voluntad del Señor. Con el alma angustiada, María percibió que Jesús llegaba al último límite de sus inenarrables padecimientos. Algunas de las personas más exaltadas multiplicaban los golpes y lanzas, rayaban el aire en audaces y siniestras amenazas. En medio de algunas mujeres piadosas que la acompañaban en aquel angustioso trance, María percibió que alguien posaba levemente sus manos sobre sus hombros y se encontró con la figura de Juan, que abrazaba silenciosamente aquel triturado corazón maternal, y juntos, de pie a la cruz, buscaron la luz de aquellos misericordiosos ojos. Hijo mío, exclamó la mártir en aflicción. El Cristo pareció meditar en el auge de sus sufrimientos, y como si quisiera demostrar la grandeza de su valor y su perfecta comunión con Dios, con un movimiento significativo de ojos replicó: Madre, he ahí a tu hijo. Y dirigiendo un saludo especial al apóstol, le dijo: Hijo, he ahí a tu madre. 2 años transcurrieron silenciosos y tristes
para aquel nostálgico corazón maternal. Al sur de Éfeso, Juan llevó consigo a María a una vivienda simple y humilde, ubicada en lo alto de una pequeña colina. Establecieron allí un hospedaje que sirviera de refugio a los necesitados. Así, madre e hijo iniciaron una nueva era de amor en la comunidad universal. A las pocas semanas, la casa de Juan se tornó en un punto de adorables asambleas. Transmitían las enseñanzas de Jesús a todos los espíritus simples y humildes. Y no solo pasaba eso. Largas filas de desamparados llegaban a aquel lugar simple y generoso. La noticia de que María estaba junto a ellos se había esparcido junto a infinitas esperanzas. Así, mientras Juan predicaba las verdades de Dios en las ciudades, María atendía el santuario doméstico. Eran los ancianos desencantados del mundo, las mujeres que clamaban su protección, los enfermos que invocaban su amparo. Su cabaña se conoció con el nombre de la Casa de la Santísima. El hecho tuvo lugar cuando un mísero leproso, luego de ser aliviado en sus llagas, besó las manos de ella y le dijo: «Señora, sos la madre de nuestro Maestro y nuestra Madre Santísima». La tradición creó raíces en todos los espíritus y Juan consolidaba el concepto, diciendo que el mundo le estaría eternamente agradecido, ya que por su grandeza espiritual, el emisario de Dios pudo atravesar la oscura y pestilente atmósfera de la tierra y balsamizar a la criatura humana. Madre mía, ¿cómo haré para atravesar los obstáculos de mi camino si me siento tan solo y abandonado? Eso también pasa, le decía ella. Solo el reino de Dios es lo suficientemente fuerte para nunca pasar de nuestra alma como eterna realización del amor celestial. La vejez no le trajo amarguras ni desconsuelos. Su continua protección divina era el amparo. Súbitamente llegó a Éfeso la noticia de que una era de dolorosas persecuciones se iniciaba para todos los que fuesen fieles devotos al amor de Jesús divino. Algunos cristianos expulsados de Roma llegaban con la noticia. Hablaban de fiestas públicas en las cuales sus cuerpos eran entregados como alimento a fieles insaciables en horrorosos espectáculos. María se entregó a la oración como era de costumbre, esta vez rogando por los prisioneros cristianos. Era un crepúsculo estrellado. Concentrada estaba en sus meditaciones cuando percibió la silueta de un mendigo que se le acercaba. «Madre mía», la saludó como le hacían tantos otros. «He venido a hacerle compañía y a buscar su bendición». Maternalmente ella lo hizo entrar, sorprendida por la profunda simpatía que le ocasionaba aquella voz. El peregrino le habló del cielo, reconfortándola dulcemente. Comentó las bienaventuranzas que le estaban aguardadas a todos los hijos que fuesen fieles devotos al amor del Padre, dándole a entender que comprendía muy bien los secretos de su alma nostálgica. María fue sacudida por una especial sorpresa. ¿Quién era aquel peregrino que conocía los secretos más íntimos de su alma maternal? Nunca antes en su camino se había encontrado a alguien que estuviera dispuesto a dar. Siempre era para pedir alguna cosa. ¿En qué otros tiempos había escuchado aquella voz tan dulce y cariñosa? La razón no le explicaba porque su corazón vibraba en la más tierna emotividad. ¿Cómo así tampoco? ¿Por qué? Sus ojos humedecieron. «Madre mía, ven a mis brazos». María se encontró con dos manos nobles que se le ofrecían en el gesto de la mayor ternura. Percibió que en esas manos se
se encontraban las marcas como las que su hijo presentara en la cruz. Instintivamente dirigió su mirada a los pies del peregrino y allí también encontró las ulceraciones de los clavos del suplicio. María no pudo más. Comprendiendo quién era la visita que Dios le enviaba a su tierno corazón maternal, quiso arrodillarse y besar los pies de su Jesús, pero él, aureolado de luz, la tomó de los brazos y le dijo: sí, madre mía, soy yo. He venido a buscarte, porque nuestro Padre quiere que seas en mi reino la reina de los ángeles. María quiso manifestar su inmensa gratitud, su profunda felicidad, pero su cuerpo se había paralizado y a sus oídos llegaban los ecos del saludo del ángel, entonándose en 1000 voces en cánticos celestiales. Al día siguiente bajaban a Éfeso 2 mensajeros junto a Juan. Querían asistir a las últimas horas de la Madre Santísima. María ya no hablaba. Su rostro transmitía una indecible serenidad. Largas horas se tomaron hasta que se deshiciera de los últimos lazos que la ligaban a la vida eterna. María en espíritu sintió estar despidiéndose del mundo. Fue cuando recordó a los prisioneros cristianos y súbitamente se encontró en la cárcel del Esquilino, rodeada por centenares de rostros que retrataban atroces padecimientos. María se fue acercando uno a uno, compartiendo sus súplicas y sus plegarias. Ellos sintieron un repentino consuelo. ¿Qué tengo para darles?, se preguntó. Y fue cuando recordó que Jesús le había negado a sus discípulos la fuerza de la oración como poder sin contraste. Entonces, rogó a Dios, pidiéndole que les permita dejarle las fuerzas de la alegría. Fue cuando se acercó a una prisionera de rostro pálido y descarnado y le murmuró al oído: canta, hija mía, canta. Tengamos ánimo, que los dolores de la tierra sean las alegrías del cielo. La joven nunca pudo explicar su repentina alegría y con los ojos estáticos, mirando la luz del firmamento a través de los barrotes, comenzó a cantar un himno de profundo amor y agradecimiento a Jesús divino. Centenares de voces, aquellas que hasta recién lloraron, la acompañaban en el cántico. La caravana de ángeles comenzó a ascender con la bendita entre las mujeres, y desde entonces se reconocen a los cristianos porque en los momentos más duros y tormentosos de la vida se presentan con alegría y buena luz.